Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, también quisiera que agradeciéramos todo lo que viene, todo lo que hemos recibido hasta el momento. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te voy a responder en la menor brevedad posible. Bueno, vamos ahora a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial. Te están diciendo, Green Tara, usted está protegido, los cables están siendo cortados. Ve más allá de tus limitaciones, de tu imaginación. Te están diciendo que te des cuenta de que hay cosas que están saliendo de tu vida, o tal vez estás intentando volar solo o sola con tus propias alas. Te están diciendo que es totalmente maravilloso. Tienes una crisis en este momento, acepta la guía que te están queriendo dar ciertas personas sabias y también tus guías espirituales. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo acepto la guía en medio de mi crisis y sano y crezco y avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver ahora la lectura que tenemos para el día de hoy. La primera parte, esta primera parte es para tu economía, estudios o trabajo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para las parejitas. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esta primera parte de la economía, bueno, hay ciertas situaciones que a ti te han desilusionado, que te tienen como en un sub y baja, pero, o sea, aparte, a pesar de esa desilusión que tú has tenido por ciertas personas bastante allegadas a ti con relación a tu trabajo, estudio o de inversiones, tú eres una persona bastante optimista, que dices que puedes salir adelante, que puedes seguir adelante. Yo te digo que mantengas más en secreto esos sueños y proyectos que tú tienes, que mira, tú tienes como una estrella encima tuya. Tienes una estrella que te alumbra, que te ilumina y que te da muchas oportunidades, sino que a veces, no sé, tienes la tendencia a comentarle demasiado a otras personas acerca de tus sueños y proyectos, y esto no te trae nada bien. Entonces, como ya ves que esto te sigue pasando y pasando y pasando, entonces no lo vuelvas a hacer así de esa manera. Más bien manténlo un poco en secreto y verás que las cosas te resultan mucho mejor. En un futuro más bien cercano, las cosas se comienzan a equiparar para ti. No pierdas la esperanza, te dicen tus guías espirituales. Cuida también tu equilibrio mental, te están diciendo. ¿Listo? Tú vas a llegar a entender que todo en esta vida no es trabajo, no todo en la vida es estudio. También tienes que tener tu tiempo para ti, para tu desarrollo emocional. ¿Listo? Vienen cambios bastante drásticos en este aspecto de tu vida. ¿Listo? Tienes que estar preparado para esto. Te invita a Madre Tierra a visitarla un poco más, a estar más consciente de ella. Tú dirás que como visito Madre Tierra, recuerda, estamos sobre ella, nos alimentamos de ella, respiramos Madre Tierra, pero tienes que ser mucho más consciente del planeta donde estás y de que nos puede también ayudar a sanar, porque todo lo que necesitamos está aquí en Madre Tierra, todo lo físico, ¿no? Está aquí en Madre Tierra, inclusive también lo emocional y lo espiritual. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos y con nuestras solteritas, a ver qué me les dicen las cartitas en el día de hoy. Bueno, tal vez tú estás saliendo de un amor que te desilusionó mucho, tenías muchos planes y proyectos que literalmente se vinieron abajo, se vinieron a pique, tantos sueños y tantas ilusiones que tú tenías. Pero yo te digo que no te preocupes, las cosas se van a mejorar para ti en tu vida. Lo que no está en tu vida en este momento es porque no tenía que estar, es porque no servía a tus propósitos, a lo que tú siempre habías querido. Tú comienzas a superar sueños, dificultades y proyectos que se te habían estado presentando a ti. Eres una persona bastante sabia, bastante
como te digo, otras personas confían en ti para aconsejarlos y para decirles cosas, pero yo te digo que también el cuidador necesita ser cuidado o necesita ser cuidada. Cuida mucho tu salud emocional, sobre todo, porque podrías estar presentando una depresión bastante fuerte. Si ya la estás sintiendo, haz un clic, espabila, despierta, no permitas que la depresión te rodee, te alcance y te atrape. Si ya llevas muchos días, digamos unas 4 semanas, deprimido, deprimida, por favor busca ayuda profesional para que esto no avance en tu vida. ¿Listo? Hay personas que tal vez te van a querer dejar a ti solo o sola respondiendo, ya sea por cuestiones emocionales o por cuestiones de dinero. Yo te digo que no te preocupes, aleja a esas personas tóxicas de tu existencia, no permitas que se sigan atravesando en tu vida y que te sigan poniendo a dudar acerca de tus capacidades. Busca la armonía cósmica, busca la armonía, el equilibrio en cuerpo, alma y espíritu para que puedas avanzar definitivamente. Tú tienes en tu vida una idea de un proyecto, de un sueño, tal vez de estudio, empresa, lo que sea, hazlo realidad. Estás en una época perfecta, en una época proclive, digo yo. Tienes como una puerta, una ventana gigante abierta sobre tu cabeza desde el cielo para que hagas realidad todos tus sueños y tus proyectos, y también para que avances en cuestiones espirituales. Te están diciendo tus guías espirituales que en medio de la tormenta siempre hay cosas buenas que pueden estar sucediendo, como por ejemplo alejar de tu vida personas, actitudes, lugares tóxicos, tóxicas, para que tú puedas seguir avanzando. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo me supero, o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Vamos a preguntarle a las cartas y a tus guías espirituales qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les podría estar presentando en un futuro más bien cercano, ya una línea de tiempo posible. ¿Listo? Recuerda que en esta vida todo es relativo, ¿no? Y que todo se puede cambiar. Bueno, ya es solamente nuestra voluntad. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Es una persona que te quiere, que te ama, que siente que contigo puede superar cualquier tipo de obstáculos, pero que necesita de tu apoyo, dice. Es una persona que a rato se siente sola y que se siente solo en esta relación. Eso lo pone a dudar, aunque te quiere, te ama, eso lo pone a dudar. Dice que quiere verte más comprometido. Espera que los problemas que tú tengas personales, ya sean económicos, de salud, familiares y todo eso, no afecten tanto la relación de ustedes como lo está haciendo en este preciso instante. Desea ayudarte, desea apoyarte, sabe que eres una persona firme, que sabe desenvolverse en su vida, pero dice que te quisiera ver como más relajado, más relajada, no... ¿cómo te digo? No tomándote todo como tan a pecho. ¿Listo? A veces hay que relajarse, digo yo, bueno, no, hay que relajarse un poco para que la mente se despeje y poder tomar buenas decisiones. En un futuro más bien cercano, mira, tengan mucho cuidado de personas que los rodean a ustedes, personas que los van a poner a ustedes a dudar de si seguir o no seguir adelante. Los van a incitar a hacerse infieles el uno al otro, a tener tantas dudas de que si será o no será. Mira, si tú tienes dudas, despeja esas dudas, pero no con otras personas, no estando con otra persona, no comentándose a otras personas. No, tú observa a tu persona especial, mira su actuar, mira sus palabras, las actitudes que tiene contigo. Si tienes dudas, pregúntaselo de una buena manera a esa persona o investigalo tú personalmente, pero no te quedes con lo que digan las demás personas, porque eso se va a armar algo alrededor de ustedes, una cantidad de chismes, una cantidad de cosas impresionantes que podrían estar desembocando en una infidelidad de ustedes dos. ¿Listo? No te digo que en este momento haya infidelidad, no te lo estoy diciendo, te digo que en un futuro más bien cercano se podría estar presentando esa situación si ustedes no aclaran
lo que esté sucediendo en este momento. Al parecer, la relación de ustedes ya no es lo mismo de antes, se ha perdido la pasión, se ha perdido el compañerismo, ustedes lo pueden volver a encontrar, pero ¿quién lo puede hacer? Ustedes, ¿listo? Tienen que darse cuenta de que lo que está sucediendo en este instante o lo que puede estar sucediendo en un futuro más cercano es una prueba. Listo, es como una tormenta antes de esa calma que ustedes necesitan en sus vidas. Recuerden que eso que ustedes van a sembrar o que están sembrando en este momento o vayan a sembrar en un futuro es lo que van a recoger. Lo que ustedes hablen que sean palabra de vida, palabra de amor. Si tienen que decirse algo que no les guste del uno o del otro, háganlo con calma. ¿Ya? Háganlo con paciencia, con el amor, o sea, recuerden cómo se querían ustedes al principio y se toleraban tanto y se pasaban tantas cosas. Bueno, yo sé que llega el momento de la realidad y de mirar a la otra persona como realmente es. Tal vez ese momento ya llegó a la relación de ustedes y este es la ocasión, este es el punto fijo, como el punto clave en que se define si su relación madura o no madura. Ya es decisión de ustedes lo que ustedes vayan a hacer. Lo que hagan ustedes en este momento como equipo, como relación, mira, les va a traer algo bonito, algo bueno. Yo creo que ustedes necesitan es como descargarse. Al parecer están rodeados de demasiado chisme, de demasiadas personas negativas. Aléjense emocionalmente de esas personas que son como tan cizañeras, que traen y llevan cuentos. Aléjense de esas personas, cultiven su vida espiritual. En estos días les puedo aconsejar que consuman alimentos de color violeta, vistan cosas de color violeta, joyas de color violeta. En YouTube averigua una meditación para la llama violeta, porque necesitas transmutar esa energía negativa que está alrededor de tu relación definitivamente. ¿Listo? Tal vez lo que ustedes han querido construir con su pareja no se ha dado todavía. Listo, pero es que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Y también te digo que hay algo que no juega a favor de ustedes, la depresión de los dos o de uno de ustedes dos que no le están presentando atención. Mira, esta carta es muy diciente. Me dice que los dos tienen tentaciones, ¿listo? De ser infieles el uno y el otro, pero ya es decisión de los dos. ¿Qué es lo que van a hacer con esta relación? ¿Sanarla o van a buscar solución en otra parte? Yo les digo que afuera no es la solución siempre viene adentro, no solamente con respecto a esta relación, sino en tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida en general. Recuerda que lo que vemos afuera es reflejo de nuestro propio interior. Ustedes dos tienen que ser razonables el uno con el otro, hablar con la verdad, con la razón, con sabiduría, ¿listo? Con amor, con calma, con tranquilidad, porque de otra manera no lo van a poder lograr, ¿listo? Vayan más allá de los dramas que tienen ustedes día a día, cultiven el amor propio, el amor por esa persona que tienen, sean luz el uno para el otro, no sean oscuridad, no sean sombra, ¿listo? Despierten al amor divino que son ustedes dos y den y reciban de una manera equilibrada. Que esto no sea que solamente una de las dos personas esté cargando con esta relación, no, eso no es justo con esa persona y no es bueno para ningún tipo de relación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, triunfamos, avanzamos y vencemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas. Los quiero muchísimo, los llevo siempre en mi corazón, siempre en mis oraciones. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.